Vamos a hacer, una vez que terminemos la clase, Listo. como la grabadora, bueno. Bien, ya. Entonces comenzamos. Estamos en el curso de Verbo Encarnado. Nos toca ver ahora la encarnación, seguimos viendo la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre. Después vamos a ver otros misterios, la natividad de Cristo, después más adelante la resurrección de Cristo, vamos a ir viendo. Pero la encarnación nos está llevando a varias clases, y está bien que así sea, porque es uno de los misterios fundamentales. Por eso vale la pena, mejor dicho, no es una pena, pero es un dicho, vale la pena. Es bueno, es muy conveniente que nos detengamos varias clases en este misterio de la encarnación, que es el máximo misterio después de la eternidad. El máximo misterio es la eternidad, después el segundo máximo misterio es la encarnación del Verbo. Eso amerita más de una clase. Vamos entonces a ver un punto muy importante, que es si era o no era necesario que Dios se haga hombre. Si era o no era necesario que Dios se haga hombre para salvarnos. Para salvarnos. Esa es la pregunta completa. Si era o no era necesario que Dios se haga hombre para salvarnos. Esto lo trata Santo Tomás en la Suma Teológica, la cuestión 3, tercia pars, perdón, no, cuestión de la tercia pars, parte tercera, la cuestión 1, el artículo 2. Pero antes de abrir el texto, se los voy a explicar y después vamos a decir el texto. Entonces, esa es la pregunta, si era o no era necesario que Dios se haga hombre. La respuesta es que sí, por supuesto que era necesario que Dios se haga hombre para salvarnos. Bien. Pero, ¿y por qué? En primer lugar, porque esto está en la Escritura. Lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Este versículo, Juan 3, 16, es muy importante. De algún modo podemos decir, es el resumen del querigma. El querigma es el mensaje central del Evangelio, el mensaje central de la evangelización. Cuando uno como misionero va a tierras paganas donde no conocen a Cristo, uno de los que primero tiene que predicar es el querigma. Eso es lo esencial. Una vez que aceptan el querigma, bueno, uno puede entrar a predicar el catecismo, que implica un gran desarrollo. Pero lo central es el querigma. Es como el resumen. Y si queremos buscar una síntesis del querigma, quizás la mejor síntesis que hay del querigma es esto. Son dos versículos. Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Que, dicho en lenguaje sencillo, dice, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para salvarnos, no para que nos condenemos. Podemos leer la cita. A ver, ¿quién la puede leer? Está ahí ¿Alguien la tiene a mano, la cita? ¿O quieren que la lea yo? Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿La tienen ahí? Tanto amó Dios al mundo. Sí. Padre, la tengo yo aquí ya en mano, dice, porque tanto Perfecto. amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Excelente. Le voy a leer en latín de la Vulgata, que es la versión más histórica. Dice así: Sicenim Deus dilexit mundum, ut filium sum unigenitum daret, ut omnis qui credit in eum non periat, sed habeat vitam aeternam. Non enim misit Deus filium suum in mundum, ut judicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum. Bueno. Entonces, este es el primer motivo para demostrar que sí, que era necesario que se encarne Dios para salvarnos. Bueno, lo que llaman un argumento de autoridad, ex autoritate. Vamos entonces ahora a argumentos de razón. Hay muchos argumentos para demostrar que era necesario que Dios se haga hombre para salvarnos.
Pero antes de entrar a los argumentos, vamos a hacer una distinción. ¿Qué significa necesario? Hay necesario, entonces, se puede entender en dos sentidos. Se puede entender como algo que lo tenés que hacer sí o sí para alcanzar el fin. Es lo que en latín se llama una conditio sine qua non. Es algo que lo tenés que hacer sí o sí para alcanzar el fin. Como por ejemplo, para vivir, para sobrevivir, tengo que comer. Si no como me muero. Es algo que sí o sí hay que hacer. No es opcional. Bien, en un segundo sentido, necesario es algo que en realidad es conveniente, o sea, es algo que no es imprescindible para alcanzar el fin. Podría alcanzar el fin sin hacer eso, pero si hay un medio que es el medio más oportuno, el medio que me permite alcanzar el fin de modo más perfecto, el medio que me permite alcanzar el fin del modo más conveniente, bueno, entonces es necesario en el sentido más amplio de la palabra. Como por ejemplo, para ir desde mi casa al mercado. El mercado me queda 2 kilómetros. Si voy caminando, y bueno, llego. Pero si voy en auto o moto, llego más rápido. O sea que podría decir, sí, necesito un auto. Bien, máxime si el mercado está a 20 kilómetros, bueno, con más razón necesito un auto. También puedo ir caminando. Bien. De hecho, San Tomás pone un ejemplo de la época, dice, a caballo. Bueno, yo puedo ir a tal lugar, puedo ir caminando, pero si voy a caballo, puedo ir a caballo. Bueno, entonces, a veces uno necesita un caballo. Bien. En ese sentido de la palabra. Ahora bien, entonces, ¿a ustedes qué les parece? La encarnación del verbo, que Dios se haga hombre, ¿era necesario para salvarnos con necesidad en el primer sentido o en el segundo sentido? No, necesario no, conveniente. Bueno, pero decimos que necesario se entiende en dos sentidos. Como necesidad estricta, si uno no puede alcanzar el fin, ese es el primer sentido. O como, No. como algo que te permite alcanzar el fin de un modo más perfecto. Era necesario, estrictamente necesario. En el primer sentido. En el primer sentido. Así como la comida es necesaria para vivir. Sí, exacto. Vamos a decir, ¿necesario en el sentido del caballo o de la moto o necesario en el sentido de la comida? De la comida. Segundo sentido, digo yo. El primer sentido es el de la comida, el segundo sentido es el del caballo. Por supuesto, necesario para nosotros, no para los ángeles. Mira, El primero, padre. Para mí, no. Primer sentido, padre. El de la comida, ¿les parece? para mí el del segundo. Para mí el segundo también, padre. No, El segundo, el sentido del era necesario en el caballo. segundo sentido, como el caballo, como la moto. O sea, era necesario que Dios se haga hombre para que alcancemos el fin de un modo más perfecto. Era más conveniente que Dios nos salve de esta manera. Era más conveniente que Dios nos salve haciéndose hombre que no haciéndose hombre. Era más oportuno que Dios nos salve haciéndose hombre que no haciéndose hombre. Era más perfecto que Dios nos salve haciéndose hombre que no haciéndose hombre. Pero si Dios no se hubiera hecho hombre, nos podría haber salvado igual. No era absolutamente necesario, no era imprescindible. Bien. ¿Por qué? Porque Dios tenía infinitos modos de salvarnos. Pero Infinitos modos. ¿Sí, Angélica? ¿Perdón? era necesario que él tomara carne porque la ofensa fue de un hombre. Bueno. La ofensa fue de hombre a Dios. Bueno, Entonces el verbo tenía que hacerse carne. Bueno, fue máximamente conveniente. Sí. Fue máximamente conveniente. Dios tenía infinitos modos de salvarnos. Pero el modo más conveniente, más perfecto, más oportuno era este. ¿Y por qué era el modo más oportuno? Santo Tomás da varios motivos. Varios motivos. Podemos resumir los motivos en tres. Tres grandes motivos. Primero porque, si Dios se hacía hombre, esto nos ayudaba mucho más a que nosotros seamos
santos, a que seamos virtuosos, a que seamos buenos. Esto es, este primer argumento es por la promoción del bien. O sea, promueve más el bien, o sea, en el sentido que nos ayuda más a ser virtuosos. Es más fácil ser virtuoso si Dios es hombre. Si Dios se hizo hombre, es más fácil ser santo. Si Dios no fuera hombre, bueno, sería más difícil ser santo. Es el primer motivo. Segundo motivo es porque si Dios se hace hombre, entonces es más fácil evitar el pecado. Es más fácil alejar el mal. Ese es el segundo motivo. Y el tercer motivo es que si Dios se hace hombre, entonces podemos participar plenamente de la divinidad. La divinidad. Vamos a ver eso es otro de los motivos. Tres motivos de conveniencia. Dijimos, el primer motivo era para la promoción del bien, porque si Dios se hacía hombre, entonces nos era más fácil a nosotros llegar a ser santos, llegar a ser virtuosos. Y entonces acá podemos distinguir, hacer esto en dos sentidos. Primero, que Dios sea hombre nos ayuda por un motivo más general, porque Dios nos muestra en qué consiste el recto comportamiento. Nos lo muestra de un modo presencial, físico, bien visible. Dios se hace hombre y Él vive la virtud, de modo ejemplar, en máximo grado. Por ende, basta leer el Evangelio, ver cómo era la vida de Cristo, para ya tener el máximo ejemplo a imitar. Y esto es muy importante, este motivo. Si Dios nos hubiera hecho hombre, ¿qué pasa? Si Dios nos hubiera hecho hombre, igual teníamos la obligación de ser como Dios. No ser como Dios como el demonio, sino ser como Dios en el sentido de imitarlo a Dios. En el sentido de ser perfecto, tratar de ser perfectos como el Padre es perfecto. Tenemos la obligación de imitar a Dios, en el sentido de imitarlo en su virtud, en su santidad. Bien, porque hay un sano intento de ser como Dios y un intento malo de ser como Dios. Si yo intento ser como Dios en algo que no se puede, entonces está mal. Por ejemplo, si yo quiero ser como Dios en el sentido de ser completamente autosuficiente, bueno, ahí es soberbia, ahí es pecado soberbio. Pero yo quiero ser como Dios en el sentido que Dios es perfecto, que Dios es santo, bueno, es una sana. Y por eso Jesús nos dijo, sed perfectos como el Padre es perfecto. Bien, entonces es el primer motivo, porque Cristo nos da el ejemplo de qué consiste el recto comportamiento. Y por eso que el Kempis, por ejemplo, escribió un libro, Imitación de Cristo, para destacar aquellos aspectos de Cristo que nosotros podemos imitar. Bien, entonces, ya antes de que Dios se encarne, había una obligación de ser como Dios, no en el sentido diabólico, claro, pero el problema era que Dios es invisible, ese era el problema. A Dios no lo veíamos, teníamos que ser como Dios, pero a Dios no lo veíamos. Entonces, ¿qué hizo? Dios se hizo visible. Dios se hizo hombre. Nos solucionó el problema. Padre. Sí. Ese puede ser un tema como el de la revelación, que desde hace mucho tiempo Dios ha revelado de diferentes formas de acontecimiento, pero la única y definitiva revelación es la de Jesucristo, ¿no? Que Dios invisible se hizo visible. A ver. Bueno, sí, ya vamos a hablar de la revelación. Es otro de los motivos que vamos a ver ahora. Dijimos entonces para la promoción del bien. Esto de promoción del bien lo podemos dividir en dos. Esto en un sentido más general y después en un sentido más específico. En el sentido que Dios se haya hecho hombre nos ayuda a crecer en las virtudes teologales. A que nuestras virtudes teologales sean más altas. Bien. ¿Cuáles son las virtudes teologales? Son tres. Fe, esperanza y caridad. Excelente. Bien. Entonces, que Dios haya hecho hombre nos ayuda a tener una fe más segura, en primer lugar. Nos ayuda a tener una esperanza más sólida y nos ayuda a tener una caridad más inflamada, más ardiente, más alta. Nos ayuda a tener una fe más segura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le creemos a alguien,
Por ejemplo, esto ya lo vieron con el padre Ferraro en un curso de la clase introductoria, cuando vieron las relaciones de fe y razón. Bueno, Napoleón. Yo no lo vi nunca a Napoleón, pero creo que existe, porque le creo a los historiadores que dicen que existió. Algún acto de fe, un acto de fe humana. Bien, yo a Cristo no lo vi. No soy como Santa Margarita Alacoque, que vio al Sagrado Corazón de Jesús. O como Santa Faustina, que lo vio Jesús misericordioso. No lo vi. El Padre Pío lo veía a Jesús cuando el Padre Pío era niño, yo no. Bien. Pero, entonces, ¿por qué creo? Creo porque Dios nos habló. Bien. Dios nos habló. Pero también Dios habló en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Dios hecho hombre que nos habla y Dios en el Antiguo Testamento? Y la diferencia es que ahora que en el Antiguo Testamento no lo veían a Cristo hecho hombre. Era Dios que le hablaba a Abraham en el monte de Sinaí, por ejemplo. Bien. Pero en cambio, Dios se hace hombre y Cristo nos habla, Cristo es Dios. Entonces, la fe, se nos hace más fácil tener fe ahora. Porque Dios se hizo hombre. O sea, la verdad se hizo hombre. La verdad se hizo hombre. Por ende es mucho más fácil creer ahora. Le creemos a Dios en persona que nos habla, a Dios hecho hombre, la verdad hecha hombre. En segundo lugar, se nos hace más fácil tener una esperanza más sólida. ¿Por qué? Porque para tener esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza no es, espero tener mañana un día lindo porque espero que mañana esté más fresco, que no haga tanto calor, o espero, algo más noble, que yo espero pasar la fiesta de Navidad en familia, o espero tener muchos hijos, espirituales o biológicos, según sea el caso. Bien, la esperanza no es eso. La esperanza es esperanza del cielo. Espero en el cielo. Ese es el objeto propio de la esperanza. ¿Y qué pasa? Que como somos pecadores, entonces se puede decir, bueno, la verdad yo no sé si me voy a ir al cielo porque yo, tan pecador que soy, bien. Entonces hay gente que está tentada de desesperación, de no esperar. Con lo que le pasó a Judas. Judas se desesperó. Si Judas hubiera pedido perdón, si Judas hubiera esperado que Dios lo podía perdonar, entonces se hubiera arrepentido, bien, y hubiera pedido perdón, y Dios lo hubiera perdonado. Y como dice Rollo Marín, si Judas se hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón con esperanza, Judas hubiera sido la tercera columna de la iglesia, con San Pedro y con San Juan. Ni más ni menos. Bien, pero Judas no lo hizo. Bien. ¿Por qué? Porque Judas no esperó, le faltó esperanza. El hecho de que Dios haya hecho hombre nos ayuda a tener una esperanza más sólida. ¿Por qué? Porque para tener una esperanza fuerte, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber que Dios nos ama. ¿Y cuál es la mayor prueba de que Dios nos ama? La mayor prueba de que Dios nos ama es que Dios se hizo hombre. Esa es la mayor prueba de que Dios nos ama. Y por ende, bien. Entonces, como Dios se hizo hombre, entonces es evidente que Dios nos ama. Bien. La mayor prueba del amor a Dios es esa. Entonces, bien, es más fácil creer, es más fácil esperar. Y en tercer lugar, la caridad. Es más fácil amar a Dios si Dios hizo hombre. ¿Por qué? Porque si Dios me manifiesta su amor, si Dios me muestra que me ama, es más fácil para mí amarlo. Si el vecino no me ama, el vecino me odia, habla mal de mí, y bueno, es más difícil para mí amarlo. Sería un acto heroico amar al vecino si el vecino no me ama. Bien, el vecino me insulta, el vecino me roba, el vecino mata a un pariente mío, me quema la casa, y a ver, amarlo es muy difícil. Pero si el vecino me manifiesta su amor, es mucho más fácil amarlo. Bien, si Dios nos manifiesta su amor, es más fácil amarlo. Perfecto. En el Antiguo Testamento Dios manifestaba su amor, pero la máxima manifestación del amor de Dios es que Dios se haga hombre. Esa es la
la máxima manifestación de amor. Por ende, es máximamente fácil ahora amarlo a Dios, porque se hizo hombre, nos manifestó máximamente su amor. Hasta acá entonces, estos motivos desarrollamos este primer motivo, que es la promoción en el bien. El segundo motivo, habíamos dicho, era alejarnos del mal. Entonces, si Dios se hace hombre, nos es más fácil a nosotros rechazar el pecado. ¿Y qué pecado? Todo pecado en general. Pero vamos a especialmente referirnos a dos virtudes. A la justicia y a la humildad. Esto es, si Dios se hace hombre, nos es más fácil evitar las faltas de humildad y evitar las faltas de justicia. Veamos este punto. Hay en primer lugar, ¿cuáles son los modos de faltar contra la humildad? Por ejemplo, la soberbia, la presunción. La presunción es pensar que uno puede salvarse sin la gracia de Dios. O que uno puede obtener la gracia de Dios sin mérito propio. ¿Qué les parece? ¿Cómo obtenemos la gracia de Dios? ¿Sin mérito propio o con mérito propio? Con mérito propio. ¿Con mérito obtenemos la gracia de Dios? No. Nos salvamos con mérito propio. ¿Cómo obtenemos la gracia? ¿Con o sin mérito? Ah, o sea, sin mérito. Si yo tengo la gracia de Dios, ¿es por mérito mío? No. ¿O sin mérito mío? A ver, No. Por mérito divino. la gracia de Dios es... la gracia de Dios, Él nos la da siempre, pero depende de uno recibirla o no. También, pero que Él te la dé, ¿es mérito tuyo? No. No. No, por eso es Gracias, gracia, ¿no? Es gracia, gratuita. Bien. La gracia es parte del amor de Dios para con nosotros que no la merecemos. No la merecemos, excelente. Por- Ahora bien, por si eso- alguien pretende, Por eso dice Dios que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Los buenos la ocuparán para bien y los malos pues no la ocupan, la rechazan, como en el caso de Judas, ¿no? así es, Dios ofrece a todos la gracia, pero no es mérito nuestro que Dios nos ofrezca la gracia. Bien, pero si alguien pretende obtener la gracia por mérito propio, es un presunción, pecado de presunción. Y de hecho, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque, ¿cuál fue el pecado de los demonios? Bien, querer ser como Dios. ¿Y en qué quisieron ser como Dios? Específicamente en qué. Es un misterio, es un misterio, pero es muy probable, lo dice Santo Tomás en la Suma Teológica, en el Tratado de los Ángeles, que quisieron ser, el modo específico en el cual quisieron ser como Dios era querer ser felices por fuerzas propias. Querer ser felices sin la ayuda de Dios. Eso. Entonces, ¿y qué significa? ¿Que querían ser felices sin la gracia de Dios o con la gracia? Bueno, son dos posibilidades. O con los demonios que hicieron ser felices con la gracia de Dios, pero obteniendo la gracia por su propio mérito, por sus propias fuerzas. Es una posibilidad. O la otra posibilidad es que los demonios quisieron ser felices directamente sin la gracia de Dios, con su suelo naturaleza. Bien, es pecado de presunción. Lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Por ejemplo, por el budismo. El budismo quiere alcanzar la salvación a fuerza sin la gracia de Dios, de mérito propio. Me contaba un amigo que él era budista, practicaba el budismo zen, y para alcanzar la iluminación tenía que pensar en mu. O sea, años, ¿no? Pensando en mu. Sí. Mu. Bueno, a fuerza de eso quería obtener la iluminación. Y eso en el budismo zen es considerado algo maravilloso, algo sublime, pensar en mu durante años, quizás durante toda tu vida. Bien. Los estoicos, por ejemplo, antes de Cristo, ellos querían alcanzar la máxima virtud por mérito propio, por sus puras fuerzas. Bien, era distinto, pero fue antes de Cristo. Entonces, que Dios se haya hecho hombre nos ayuda a evitar la presunción. Bien.
también nos ayuda a evitar la soberbia. ¿Por qué? Porque que Dios se haga hombre es un máximo ejemplo de humildad. Entonces nos ayuda a evitar la soberbia. Y la soberbia, ¿por qué es tan importante evitar la soberbia? Porque la soberbia es el máximo obstáculo, dice Santo Tomás, es el máximo obstáculo contra la unión con Dios. Lo que más nos impide alcanzar la unión con Dios es la soberbia. Es lo que más nos impide. Ahora bien, todos nosotros somos soberbios. Dice, hay un santo que decía que aquel que crea que no es soberbio es recontra soberbio, es muy soberbio. Es soberbio. Todo. Es como especialmente soberbio. Bien. Pero bueno, el hecho de que todos seamos soberbios no significa que no tengamos que luchar contra la soberbia, por supuesto que sí. Y la consideración de la humildad de Dios, que se hace hombre, nos ayuda muchísimo para evitar la soberbia, o menos para reducirla. Bien. Otro motivo, entonces, que Dios haya hecho hombre, nos ayuda también como decíamos, a evitar la soberbia, a evitar la presunción, esto es, a procurar la humildad, pero también nos ayuda a evitar la falsa humildad. La falsa humildad es un modo sutil de soberbia, también. Bien, entonces, ¿y en qué sentido? Bueno, hay gente que, por ejemplo, que se tiene por menos que el demonio. Hay gente que dice, no, yo soy tan poca cosa, el demonio es más que yo. Eso es falsa humildad. Tenerse por menos que el demonio es falsa humildad. No somos menos que el demonio. ¿Y por qué no? Porque la naturaleza humana se unió a la naturaleza divina. Dios se unió a la naturaleza humana en una persona. Es el Verbo encarnado. Por ende, la naturaleza humana, desde la encarnación, la naturaleza humana ocupa un lugar excelso, Porque la dignidad de ser humano desde la encarnación es gigantesca. Y especialmente la dignidad de ser humano y además ser cristiano. O sea, el hecho de ser cristianos nos agrega un plus de dignidad, nos aumenta la dignidad. Somos más dignos, los cristianos somos más dignos. Por ello ser cristianos, por ello estar bautizados. Hay dos bebitos, los dos bebitos lindísimos, bellísimos, que, bien, encantadores, pero uno de los dos bebés está bautizado y el otro no. El bebé que está bautizado es muchísimo más digno. Es inconmensurablemente más digno. ¿Por qué? Porque participa, de un modo misterioso, participa de la naturaleza divina. Bien, entonces decíamos también que la encarnación del Verbo nos ayuda a evitar la falsa humildad. Lo que no es poco. ¿Y en qué está esta falsa humildad? Decimos, bueno, aquellos que aquellos que se consideran menos que el demonio, y aquellos que son satanistas. O sea, a uno se consideran menos que el demonio, se le tiene miedo al demonio, y entonces adoran al demonio. Padre, pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién va a ser tan loco de tenerle miedo al demonio y adorar al demonio por eso? Bueno, ninguno, gracias a Dios, esto no suele pasar en los países cristianos, pero en el mundo pagano esto es lo más común. Por lo menos en el Himalaya es muy común. El budismo tibetano, por ejemplo, adora demonios. ¿Y por qué los adoran? No por demonistas, sino porque le tienen miedo a los demonios. Para que los demonios no les hagan el mal. Esto es muy interesante. Santo Tomás, en el comentario al credo, no lo estamos viendo el comentario al credo es como se los recomiendo, a aquellos que tienen un poco de tiempo libre, leer el comentario al credo. Es breve, es una obra maestra, que es muy clarito, ayuda a todos, al principiante y al erudito, a todos. Y Santo Tomás, cuando comenta el primer artículo del credo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, cuando comenta este artículo, el número 20, el comentario del credo, dice que bueno, que hay que adorar a Dios y solamente a Dios, no a los ídolos,
Y dice, bueno, ¿y por qué algunas personas adoran a los ídolos? Y da varios motivos. Y el cuarto motivo que da es por la malicia del demonio, por la malicia del diablo. Dice Santo Tomás, lo leo. Porque dice, todo su esfuerzo, todo el esfuerzo del demonio consiste en una cosa. ¿En qué consiste? ¿Qué les parece? ¿En qué consiste todo el esfuerzo del demonio? Alejar a las almas de Dios. Más precisamente, es fuerte. Que lo Todo adoren. el esfuerzo del demonio consiste en hacerse adorar por los hombres y en que le ofrezcan sacrificios. Tomen nota los mexicanos, ahora que en México hay está empezando el narco-satanismo. Bien. Eso no es casualidad, no surge por casualidad. Surge por esto, porque todo el esfuerzo del demonio consiste en hacerse adorar por los hombres y en que se le ofrezcan sacrificios. Y aclara Santo Tomás, no es que el demonio se deleite en un perro o en un gato que le sean ofrecidos. En el Himalaya le ofrecen yaks. Y si son más pobres le ofrecen un animal más barato, pero si son ricos le ofrecen un yak al demonio. No es que el demonio se deleite en un perro, en un yak, en una vaca que le ofrezcan, sino que se deleita en que a él se le rinda reverencia como a Dios. Y por eso es que... Para todo es imitador, ¿no? Claro, y por eso es que el demonio le dijo a Cristo, Mateo 4:9, todo esto te daré si postrándote me adoras. Y por esta misma razón, dice Santo Tomás, es muy interesante esto, entraban los demonios en los ídolos y daban las respuestas para ser venerados como dioses. Los demonios, dice Santo Tomás, entraban en los ídolos de los paganos para que los paganos adoren a esos ídolos y de ese modo adoran a los demonios. Ahora, modestamente, salva reverencia, voy a corregirlo a Santo Tomás. Acá Santo Tomás usa el tiempo pasado. Dice, entraban los demonios en el pasado, en los ídolos. Acá, pues Santo Tomás quizás él no sabía que la India, por ejemplo, sigue estando llena de ídolos. En la India, muchos del medioevo creían que ya todo el mundo había sido evangelizado. Bueno, no. En la India todavía, por ejemplo, se adoran demonios, se adoran ídolos. Y por eso los demonios siguen entrando en esos ídolos para dar respuestas y ser venerados como dioses. Bien, entonces estamos con que la encarnación nos ayuda, promueve el bien, nos ayuda a procurar las virtudes, nos ayuda también a evitar el mal. Evitar esto es la falsa humildad, a evitar la falta de humildad, esto es la presunción, la soberbia, y también evitar la falsa injusticia. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, cada pecado que hacemos es una injusticia. Y por ende, considerar que Dios se hizo hombre nos ayuda a evitar el pecado. ¿Por qué? Porque Dios hace hombre para hacernos partícipes de la naturaleza divina. O sea, nos eleva nuestra dignidad de modo inconmensurable, máximo. Pero, si yo estoy en gracia de Dios, participo de la naturaleza divina. Pero si hago un pecado mortal, un pecado grave, pierdo la gracia de Dios. O sea, pierdo mi participación en la naturaleza divina, lo cual es una locura, y la pierdo para volver a la vileza del pecado. Por eso, bueno, si Dios imagínense que Dios no nos hubiera llamado a la vida sobrenatural. Y hacemos un pecado, bueno, estaría mal, sería una injusticia, pero, a ver, Dios podría no habernos llamado a la vida sobrenatural. Dios podría habernos llamado a vivir una vida totalmente natural, sin gracia. Dios podría haberlo hecho. Dios no estaba obligado a elevarnos al plano sobrenatural. Pero Dios, por caridad, decidió ofrecernos la posibilidad de vivir en el plano sobrenatural. ¿Y cómo vivimos en el plano sobrenatural? Vivimos en el plano sobrenatural por la gracia de Dios. Pero, entonces, si Dios no nos hubiera elevado al plano sobrenatural y hacíamos un pecado, bueno, estaba mal. No bueno, malo, hacíamos un pecado. Pero no teníamos esa reducción tan grande del nivel sobrenatural al nivel natural. Pero a nivel antinatural.
En cambio, entonces, cuando hacemos un pecado, es terrible un pecado mortal, porque perdemos la participación de la vida divina para volver a la vileza del pecado. Bien, entonces nos ayuda esto a evitar el pecado, la encarnación del Verbo. Y también el tema hay un tema de justicia, que lo vamos a ver cuando leamos el texto, relacionado con los derechos del demonio. Hemos hablado la vez pasada de los derechos del demonio. Hoy que tanto se habla de los derechos humanos, bueno, nunca se habla de los derechos de Dios, de los derechos de la iglesia, pero tampoco se habla de los derechos del demonio que existen. Vamos a ver eso. Bueno, vamos entonces al texto, ponemos el texto en el aire. Ya son buenos 40 minutos. Entonces, con esto concluimos la presentación del artículo. Vimos entonces el problema, el argumento de autoridad, vimos los argumentos. Bien, ahora vamos a ir al texto, pero después del recreo. Hacemos 5 minutos de recreo. Bueno. Bueno, entonces acá me llegó que también están confesando en un lugar de México. Bueno, entonces vamos a hacer así. Si bien no es el tema del Ateneo, pero es importante, desde el Ateneo entonces vamos a mandar direcciones de lugares donde esté confesando. Bueno, padre, una pregunta. Sí. En esta época de aislamiento, sí, llamadas ciberconfesiones, ¿son válidas? Bueno, vamos a... no es el tema del curso, pero... Bueno, entonces vamos ahora al texto. Vamos a... Carla, si puedes poner por favor el texto. Primero vemos entonces, estamos al tercia pars. ¿Quién lee entonces la pregunta? Yo. Dale. Sí. ¿Era necesaria la encarnación para la redención del género humano? Bien, esa es la pregunta. Excelente. Ya dijimos que sí. ¿Necesario en el sentido del caballo o de la comida? Del caballo, en el segundo sentido. Vamos a ver eso. Bajamos un poco más. Vamos al sed contra, el argumento de autoridad. Un poco más, un poco más. Acá, contra esto. Un poco. Que se vea el sed contra entero. A ver, ¿quién lo lee? Un poquito más arriba. ¿En qué página No, está? Más arriba, más arriba. Ah, ya lo vi aquí. A ver, ahí. No, más arriba, un poquito más arriba. Ahí está. ¿Quién lee el contra esto? Ahí, ¿quién lo lee? Adelante. Yo puedo, contra esto. Está que aquello por lo cual el género humano queda salvo de la ruina es necesario para su salvación. Pero esto sucede con el misterio de la encarnación, pues según Juan 3:16, de tal modo amó Dios al mundo que le dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Luego fue necesario que Dios se encarnase para salvar al hombre. Excelente. Bien, entonces hasta ahí eso ya lo habíamos visto. Vamos entonces ahora al respondo. Vamos a leer ahora, despacito, los argumentos que da Santo Tomás. Pero primero Santo Tomás entonces explica qué significa necesario, explica los dos sentidos y pone el ejemplo de la comida y el caballo. ¿Quién lee la primera parte donde Santo Tomás explica qué significa la palabra necesario? ¿Quién lo lee? Una cosa. Una cosa puede ser necesaria de dos modos: para alcanzar un fin o como algo sin lo que tal cosa no puede existir, como sucede con el alimento para la conservación de la vida humana, como algo con lo que se puede alcanzar el fin de manera más perfecta y conveniente. Por ejemplo, el caballo para viajar. En el primer sentido, no se puede afirmar que la encarnación del Verbo fuese necesaria para la redención, pues Dios, por ser omnipotente, pudo rescatar al género humano de infinidad de maneras distintas.
En cambio, en el segundo sentido, sí fue necesario que Dios encarnase para salvar a la naturaleza humana. Por eso dice Agustín en el libro 13 de Trin, debemos demostrar que Dios, a cuyo poder está todo sometido, no padece indigencia de medios, pero no existía otro más oportuno para sanar nuestra miseria. Perfecto. Bien, entonces hasta acá vimos qué significa necesario. Vamos a ver ahora los argumentos. Antes de ver los argumentos, les voy a hacer un esquema. Yo no puedo dibujar, Carla. Quiero dibujar la pantalla con el dedo, ¿no puedo? Ok, sí puede. Ya, Por favor. ya dejé de compartir. Vaya usted Ok. a donde... Perfecto. Yo ahí les voy a... Entonces, hasta bueno, abajo, voy a hacer un dibujito. pantalla. Esto está bueno. Ahí le va a salir. Entonces, ¿cuáles son los argumentos? Para hacerlo sencillo, son los argumentos, vamos a decir, positivos, los argumentos negativos. ¿Bien? Argumentos positivos eran dos, ¿se acuerdan? Promoción en el bien, y el otro que no lo habíamos explicado, lo mencionamos nomás, la plena participación en la divinidad. ¿Ya viste? Bien, y los negativos era alejarnos del mal, ¿cierto? Alejarnos del mal, especialmente habíamos mencionado pecados contra la justicia, pecados contra la humildad, y también alejarnos de la falsa humildad. ¿No es cierto? Bien. Y cuando habíamos visto y promoción el bien, bueno, y de la justicia, vamos a una distinción más. De la justicia habíamos visto dos cosas, que era el tema de evitar el pecado y el tema de liberarnos de la esclavitud del demonio. Ahí está el tema de los derechos del demonio, tema que no habíamos explicado. Y el tema de la humildad, habíamos dicho dos cosas. Humildad, evitar la presunción y evitar la soberbia. Bien. Y después, falsa humildad, habíamos visto dos cosas. Quiero mover esto, a ver cómo muevo esto. Ahí está. Y falsa humildad habíamos visto dos cosas. El de no ser menos que el demonio, no considerarnos menos que el demonio y de evitar el satanismo. Bien. Evitar el satanismo. Y después la promoción del bien, habíamos entonces visto dos cosas, ¿no es cierto? Que Cristo nos enseña el recto comportamiento y el tema de las virtudes teologales, que nos es más fácil practicar las virtudes teologales, que son tres: fe, esperanza y caridad. Acá tienen el resumen de los argumentos que vamos a leer ahora. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces, ahí lo tenemos de nuevo. Listo. Lo podemos salvar. Bueno, ya salvamos el cuadrito. Bueno, vamos ahora a... Ponemos de nuevo el texto, Carla. Sí, padre, puede picarle ahí donde dice dejar de compartir. A ver. Hasta arriba. ¿Dónde? Ey. Hasta arriba. Hasta arriba. Ok, stop share. Excelente. ¿Podemos ver el texto? Ajá, así hay. Ok. Espérame tantito. Bueno, ponemos el texto ahora entonces. Listo. No se ve. No. Bueno. Vamos a leer entonces ahora lo que les acabo de explicar y lo que les acabo de esquematizar con mi super dibujo. Quiero leer. Para convencerse de ello, basta con entender la promoción del hombre en el bien. A ver, ¿quién lee? Yo leo, padre. Lean los argumentos de la promoción del hombre en el bien. Hasta ahí, sí. Sí, para convencerse de ello, basta con atender a la promoción del hombre en el bien. Y primeramente en lo referente a la fe, que se hace más segura al creer al mismo Dios que nos habla. Por eso dice Agustín en el libro 11 de Civitate Dei, para que el hombre caminase con más confianza hacia la verdad, la misma verdad, el Hijo de Dios, haciéndose hombre, constituyó y cimentó la fe. En segundo lugar, en lo que atañe a la esperanza, que con eso se consolida. ¿Sigo? Sí. A este propósito dice Agustín en el libro 13 de Trinitate,
Nada hubo tan necesario para fortalecer nuestra esperanza como el demostrarnos Dios cuánto nos amaba. ¿Y qué prueba más palpable de este amor que el hermanamiento del Hijo de Dios con nuestra naturaleza? En tercer lugar, en lo que concierne a la caridad, que con ese misterio se inflama sobre toda ponderación. Por esto escribe San Agustín en De Catequisandis Rudibus: ¿qué causa mayor puede asignarse a la venida del Señor que la de mostrarnos su amor? Y luego añade: si hemos sido remisos para amarle, no lo seamos para corresponder a su amor. En cuarto lugar, en lo que toca al recto comportamiento, en el que se nos ofreció como ejemplo. A este respecto, dice Agustín en un sermón de Nativitate Domini: no había que seguir al hombre a quien podíamos ver, sino a Dios que no podía ser visto. Así pues, para mostrarse al hombre y para que éste le viera y le siguiera, Dios se hizo hombre. Finalmente, la encarnación era necesaria para la plena participación de la divinidad, que constituye nuestra bienaventuranza y el fin de la vida humana. Y esto nos fue otorgado por la humanidad de Cristo, pues como dice Agustín en un sermón de Nativitate Domini, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. Esta frase es muy importante. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. En latín, ahí puedes poner el diálogo: factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Una hermosa frase para que se aprendan de memoria. Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Esto es tremendo. Esto tendremos que meditarlo, tendremos que impresionarnos. Y fíjense también cómo el demonio tentó a Adán y Eva de ser como dioses, y ellos pecaron para ser como Dios, cuando el plan de Dios, precisamente, el plan originario de Dios, era que seamos como Dios. Nada más que no que seamos como Dios de un modo pecaminoso, sino que seamos como Dios de un modo santo. Pero fíjese, tanto nos ama Dios que precisamente Dios quería que nos hagamos Dios. Bueno, Dios, va a decir San Juan de la Cruz, Dios por participación. No estamos llamados a ser Dios por naturaleza, sino Dios por participación. Por eso el santo, cuando el santo llega al máximo nivel de santidad, a lo que se llama la unión transformante, o matrimonio espiritual, llega a ser, dice San Juan de la Cruz, el santo llega a ser Dios por participación, ni más ni menos. Impresionante. Dios por participación. Y fíjate entonces también la locura del hombre moderno, que el hombre moderno que quiere ser como Dios, que es con su soberbia, con su inmanentismo, con su ateísmo, con su relativismo. Bien, fíjense qué estúpidos. Por querer ser como Dios de un modo ilegítimo, terminan viviendo una vida animal o diabólica. Pero el plan de Dios es este, que nos hagamos Dios. Hay que entenderlo bien, no es hacernos Dios por naturaleza, sino por participación. Bien, bajamos un poco más entonces. Vamos a ver entonces ahora los motivos negativos para alejar el mal. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? De manera análoga. De manera análoga, la encarnación fue útil para alejar el mal. Primeramente porque de este modo aprende el hombre a no tenerse en menos que el demonio y a no venerar al que es autor del pecado. Dice Agustín en el libro 13 de Trinidad, cuando la naturaleza humana pudo ser unida a Dios hasta el punto de no constituir con él más que una sola persona, los espíritus malignos no pueden atreverse a anteponerse al hombre, porque ellos no tienen carne. Seguidamente, porque somos aleccionados acerca de la gran dignidad de la naturaleza humana, para que no la manchemos pecando.
De aquí que diga Agustín en el libro de Vera Relli, Dios nos manifestó cuán excelso lugar ocupa entre las criaturas la naturaleza humana al mostrarse entre los hombres con naturaleza de verdadero hombre. Y el Papa León dice en un sermón de Nativitate, reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y ya que has sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no quieras volver a tu antigua vileza por un comportamiento indigno. Después, porque para destruir la presunción humana, nos fue otorgada la gracia de Dios en Cristo, hombre, sin ningún mérito nuestro, como se dice en el libro 13 de Trinidad. En cuarto lugar, porque, como vuelve a decir Agustín en el mismo sitio, la soberbia humana, obstáculo principal para la unión con Dios, puede ser confundida y curada por la profunda humildad de Dios. Finalmente, para librar al hombre de la esclavitud. A este respecto dice Agustín en el libro 13 de Trinidad, debió hacerse de tal modo que el diablo fuese vencido por la justicia de Jesucristo hombre, lo que se cumplió al satisfacer Cristo por nosotros. Un simple hombre no podía satisfacer por todo el género humano, y Dios no estaba obligado a hacerlo. Luego era conveniente que Jesucristo fuese a la vez Dios y hombre. Por eso dice el Papa León en un sermón de Nativ, el poder asume la debilidad, la majestad se apropia de la humildad, a fin de que, como era necesario para nuestra redención, un solo y mismo mediador entre Dios y los hombres pudiese, por un lado, morir y por otro resucitar. Si no fuese verdadero Dios, no traería el remedio, y de no ser verdadero hombre, no nos daría ejemplo. Hay todavía... Perfecto. Entonces acá por eso, pero ese es acá Santo Tomás dice lo que Angélica había dicho al comienzo de la clase, que si un simple hombre, por ejemplo Angélica, no podía satisfacer por todo el género humano, por más buena que sea Angélica, porque Angélica no es Dios, por más que sea Angélica. Y Dios no está obligado a hacerlo. Entonces convenía que haya alguien que sea Dios y hombre a la vez para que pueda satisfacer, esto es pagar por nosotros, por todos nosotros. Bien, una cosa importante, yo no lo dije, porque el argumento de los derechos del demonio no lo habíamos desarrollado, pero entonces cuando uno de los argumentos eran 3 argumentos: promover el bien, alejar del mal y la participación plena de la divinidad. Dentro, alejar del mal era evitar el pecado. Habíamos mencionado soberbia, humildad, falta humildad, la soberbia, la falsa humildad, la injusticia, pero también se puede dar un otro motivo, entonces, que es para liberarnos de alejar del mal, esto es alejarnos del pecado, pero también alejarnos de la esclavitud del demonio. Bien. Ahora importante, sacamos el texto, les voy a hacer una pregunta, para hacerlos pensar en este tiempo de Semana Santa. A ver, Jesucristo entonces pagó por todos nosotros, ¿no es cierto? Él nos representó a todos nosotros. ¿Podemos decir que Cristo representó a todos los pecadores entonces? Sí. Bien, pero entonces podemos decir que a nosotros ¿qué nos correspondía? ¿A dónde nos correspondía ir? Nos correspondía ir al infierno, pero Cristo nos salvó. Entonces, ahora bien, vamos a decir, ¿nuestro pecado quedó impune? ¿Impune quedó o alguien lo pagó? ¿Qué les parece? Impune es cuando, por ejemplo, un asesino mata
mata y roba y no va preso, queda impune. ¿Lo pagó él? ¿Nuestro pecado quedó impune? Él lo pagó. Lo pagó Cristo. No, porque él lo pagó. Bien. No, él lo pagó con su sangre. Perfecto. Y por eso nosotros tenemos esa deuda de sangre y nosotros tenemos que hacer lo que dice San Pablo. Bueno, o sea, si él ya lo hizo, entonces, yo tengo que hacer lo que me toca a mí para aceptar esa redención. Gracias, Angélica. Ahora va la pregunta. En el infierno, ¿cuántos, vamos a decir, hay dos tipos de pena en el infierno? El condenado al infierno tiene dos tipos de pena. Una es la pena vamos a decir, se llama pena sensible, pena del cuerpo, y la otra una pena del alma. Bien, la pena del cuerpo, ¿cuál es? La más impresionante quizás es el fuego, el cuerpo que se quema en el infierno por toda la eternidad. Pero ¿esa es la peor pena del infierno, el fuego? No. 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 No, porque el Estar alma lejos es de Dios, importante. la ausencia de Dios. Estar lejos de Dios es la peor pena. La ausencia de Dios, el abandono de Dios. El alma Que es una pena del alma. No estar con Dios, esa es la peor pena. Perfecto, la privación de Dios. Esa es la peor pena. Entonces vamos a decir, tenemos dos penas. La pena se llama la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la ausencia de Dios. La pena de sentido son muchas. El fuego y otras más. El hambre, la sed, bien. El olor nauseabundo. Ahora bien, decimos que Cristo pagó por nosotros, por ende recibió el castigo que nosotros merecíamos. O sea que Cristo de algún modo recibió la pena de daño y la pena de sentido. ¿No es cierto? Entonces recibió la pena de sentido no con fuego, pero fue crucificado. Derramó toda su sangre. O sea que fue la muerte más amarga, más terrible de toda la historia, la muerte de Cristo. Fue una pena de sentido. Bien, crucificado, derramó toda su sangre. Pero ¿solamente tuvo una pena de sentido o también tuvo la pena del alma? Esto es el abandono de Dios. ¿Qué les parece? También es el abandono de Dios, porque Él lo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien, pero ¿qué le parece? ¿Es importante que Cristo haya sufrido el abandono de Dios o no? ¿O era algo consecuencia no muy relevante? Consecuencia de los actos pecaminosos que somos de nosotros en sí. Era muy importante que Cristo sufra el abandono de Dios. ¿Por qué? Porque Él, presente, estaba pagando por nosotros. Nuestro pecado no quedó impune. Entonces él tenía que pagar la pena completa. La pena completa implicaba esa doble pena, la pena de daño y la pena de sentido. Por eso que era muy importante que Cristo experimente el abandono de Dios. Ahora, ¿cómo Cristo, como bien dijo Angélica, Cristo lo manifestó en la cruz? Cristo dice 7 frases en la cruz, se llama las 7 palabras de la cruz. La cuarta palabra dice: Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Manifiesta que sufrió el abandono de Dios. ¿Pero Cristo es Dios, sí o no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo Dios va a abandonar a Dios? Porque Él se hizo pecado. Entonces ahí asumió nuestra naturaleza humana. La pregunta es, sí, muy bien, asumió nuestra naturaleza humana. ¿Cristo en la cruz dejó de ser Dios? No. ¿Puede Dios dejar de ser Dios? No. ¿Por caridad, por humildad, por gran humildad? No. No puede. Dios no puede dejar nunca, de ser Dios. porque es dos naturalezas. Claro, imposible, es su naturaleza. Bien, ¿puede Juan Salazar dejar de ser hombre? Sí. ¿Puede Juan Salazar pasar a ser perro? ¿Dejar de ser hombre y pasar a ser perro? ¿O pasar a ser mujer? ¿Pasar a ser mujer? Mañana Juan Salazar se percibe mujer. ¿Puede pasar a ser mujer? ¿No? No se puede. No. O sea, ¿Dios puede dejar de ser Dios? Tendré que ver con lo ¿Puede que Dios dejar de veamos ser en Dios? la sesión. No, entonces, ¿en qué sentido No. Cristo, que es Dios, sufrió el abandono de Dios? Bueno, esto lo explica Rollo Marín, que era muy tomista, en el sentido de que
Cristo experimenta el abandono de Dios, no en cuanto a Dios, porque Dios no puede abandonar a Dios, sería absurdo. Sería como que Juan Salazar abandone la humanidad, sino que Cristo experimenta el abandono de Dios, no en cuanto a Dios, tampoco en cuanto a hombre. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana de Cristo estaba unida con una unión muy especial que se llama la unión hipostática a la naturaleza divina, o sea que había una unión, se llama la unión de asunción. Cristo no fue abandonado por Dios en cuanto a hombre, fue abandonado por Dios en cuanto que Cristo era el representante de los pecadores, en cuanto que era el representante del gremio de los pecadores. Él sin ser pecador, él siendo de la santidad misma, el representante de este gremio que nosotros conformamos, es el gremio de los pecadores. En ese sentido. Y entonces, ¿en qué sentido? En el sentido de que Dios, dice Rosmarín, le suele dar a los justos, cuando los justos sufren una prueba muy difícil, Dios le suele dar a los justos un sostén, un consuelo divino. De hecho, muchos mártires morían llenos de consuelo. ¿Por qué morían llenos de consuelo? Bueno, porque Dios les daba esos consuelos. Dios no los abandonaba. Pero Cristo, que es el rey de los mártires, Dios lo privó de los divinos consuelos sensibles. En ese sentido, se dice que fue abandonado por Dios. En ese sentido. Ahora, en Cristo, incluso en la cruz, incluso en el momento del abandono de Dios, Cristo seguía teniendo lo que se llama la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Es que se ve a Dios, se ve la esencia de Dios. O sea, que Cristo no dejó de tener ni siquiera la visión beatífica. En el cielo, ¿cuál va a ser la gran felicidad del cielo? Poder ver la esencia de Dios. Bueno, es lo que se llama la visión beatífica. Bien. Cristo no perdió la visión beatífica, ni siquiera en el peor de los momentos, ni siquiera cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, ni siquiera en ese momento. Por eso, cuando el abandono de Dios, hay que entenderlo con precisión qué significa. No es como, algunos progresistas que llegaban a decir como que Cristo dejó por un tiempo de ser Dios, locura, progresistas pueden decir cualquier cosa. Entonces... Padre. Sí. Padre, yo he escuchado, una vez escuché a un sacerdote que, hablando de que Jesús sufrió que la muerte segunda, algo así, como que Jesús sufrió como que en la época, o se puede decir que lo peor que sufrió Jesús fue la... Ahí se cortó. Se cortó ahí, Mariana. Bueno, acuérdate la pregunta para el final, la haces al final. Bueno, entonces terminamos ahora, vamos al texto nuevamente. Vamos ahora a las objeciones. ¿Quién es la primera objeción? Primero les explico las objeciones. Antes de las objeciones se las explico. Sacamos el texto, les explico las objeciones rápidamente. No rápidamente, tranquilamente. Acá hay 3 objeciones que se plantean. La primera es que no era conveniente, no era necesario que Dios se haga hombre para salvarnos, porque el verbo de Dios es perfecto. Y entonces no necesitaba hacerse hombre. ¿Qué les parece? ¿Cómo respondemos a este argumento, a esta objeción? El verbo de Dios es perfecto, entonces no necesita hacerse hombre para salvarnos. Ergo no era necesario. ¿Cómo respondemos? El verbo de Dios es perfecto, pero nosotros no somos perfectos. Por ende, Jesús tenía que encarnarse y tomar nuestra naturaleza humana para llevarnos, como dice San Agustín, para llevarnos a Dios. No es la respuesta. Porque Él tenía infinitos modos de redimirnos. ¿Qué les parece? ¿Cómo respondemos? Que lo hizo por caridad, no por perfección, sino por caridad. Sí, pero por caridad nos podría haber salvado de otro modo. No, convenía que así fuera. Bueno, pero la pregunta es si era necesario, no si convenía. No. Si era necesario. Sí, era necesario. Y la respuesta es que
Es que, bueno, depende en qué sentido de la palabra necesario. Si era el primer sentido, el sentido de la comida, bueno, ahí no es necesario. Si era el sentido del caballo, ahí sí era necesario. O de la moto, bien. Excelente. Bueno, vamos a leer la objeción. Tenemos ahí en la pantalla, el texto en el aire. Vamos a la primera objeción. El verbo divino, ¿quién lo lee? Yo. Sí. Dice, el verbo divino es Dios perfecto, como ya se dijo, y no acrecienta su poder por la unión con la naturaleza humana. Por consiguiente, si el verbo divino nos redimió encarnándose, lo mismo pudo rescatarnos sin hacerse hombre. Bueno, vamos a la respuesta. No, más abajo. Es, a ver. Ay, ¿en qué página está? Más abajo. Más abajo. Aquí. Ahí. Ahí. Ahí está la respuesta. Ok. El término. El término necesario se toma en la... Sí. A ver. El término necesario se toma en la dificultad de su primera acepción como aquello sin lo cual no puede alcanzarse el fin. Excelente. Listo. Entonces, ya lo vimos ese tema. Vamos arriba, segunda objeción. Antes las presento, sacamos la pantalla, les explico la objeción. A ver. La segunda objeción dice así. Qué bueno que... Vamos a decir que Dios no nos pide nada imposible. ¿Dios nos puede pedir algo imposible? ¿Qué les parece, sí o no? ¿Podría Dios pedirnos algo imposible? No. No, sería... Si nos pidiese algo imposible, sería injusto, ¿no es cierto? Claro. Dios sería un terrible tirano si nos pidiese algo imposible. Sería un tirano, literalmente. Por eso que algunos dicen, bueno, no, pero pobres, ellos están en concubinato, pero hacen todo lo que pueden, pero ellos no pueden salir de ese pecado. No pueden. Sí ¿Se puede decir eso? No, eso es erróneo. No, porque, o sea, digo, ¿podemos justificar a alguien que está en concubinato? Porque es pobre, pobrecito, no puede evitar el pecado. No. Solamente en caso que sean, no sé, tengan una discapacidad profunda o sean gente que no sea dueña de sí. O sea, alguien que no pueda hacer un acto humano. Pero si la persona puede hacer actos humanos, o sea, ¿puede justificársela? Puede decir, bueno, no, pobre, él no puede evitar el pecado. No puede. No. No se puede. Porque Dios no pide nada imposible. Dios nos ofrece la gracia para que cumplamos su ley. Bueno, si Dios nos pide una cosa, somos capaces de hacerlo. ¿Se entiende? Bien. Entonces, excelente, bien Saúl, ¿eh? Saúl está entrenado en teología, dice ad impossibilia nemo tenetur, esa es la frase en latín. Se repite mucho en el seminario. Ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado al imposible. Bueno, entonces como ad impossibilia nemo tenetur, como nadie está obligado al imposible, entonces bueno, está bien, los seres humanos no podíamos reparar la deuda del pecado, no podíamos, éramos insolventes, la humanidad entera, aunque toda la humanidad se ponga de rodillas y agarre un látigo y se empieza a azotar y a ayunar, éramos insolventes. Entonces, bueno, pero está bien, pero nadie estaba obligado al imposible, así que Dios ya con eso no tenía que perdonar. O sea, bastaría que la humanidad se ponga de rodillas, que hagan penitencia, y bueno, aunque no lo hagan todos, que lo hagan algunos, y esos que lo hacían, listo, Dios los perdonaba. No hacía falta que Dios haga hombre. ¿Qué les parece? Porque nadie está obligado al imposible. Esta es la objeción. ¿Cómo respondemos? Está buena la objeción, ¿no? Sí. Hay mucho que pensar. Lo que pasa...
Yo Bueno, creo la que respuesta... puede ser como un niño cuando golpea a un adulto, a otro adulto, o sea, a un adulto, pues el niño a lo mejor es incapaz de ir y pedirle perdón, pero si va la mamá y le pide una disculpa o que disculpe al niño, pues están de iguales. Entonces así, sí, no hay problema. O sea, ya sí me pegó el chiquillo, pero está bien. Si usted viene y me pide una disculpa, entonces está disculpado. Bueno, el tema es que, sí, nosotros, si Dios nos hubiera hecho hombre, o sea, si Dios nos podría haber salvado de otra manera, bien. Pero si Dios no hubiera, de algún modo, buscado, si Dios no, si Dios no nos hubiera salvado, y nosotros, bueno, no, pero nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios salvame, no nos podíamos salvar. Si Dios no nos hubiera salvado, nosotros no nos podíamos salvar por pero no alcanzaba con pedirle perdón. Necesitábamos que Dios nos salve. ¿Por qué? Porque había que satisfacer. Hace falta una satisfacción suficiente. Vamos a ver entonces el texto. ¿Quién lo lee? La objeción primero. Yo, a ver. Sí, ¿Parece? Parece que sí. Parece que para restaurar la naturaleza humana caída, era suficiente con que el hombre satisficiera por el pecado. Dios no puede exigir al hombre más de lo que éste puede dar. Y puesto que Dios se inclina más a tener misericordia que a castigar, lo mismo que imputa al hombre el acto del pecado, así también parece que ha de tener en cuenta el acto contrario al placer del pecado. Luego no fue necesario que el verbo de Dios se encarnase para redimir al género humano. Bueno, vamos a la respuesta. ¿Dónde está? Página 27. Ok. La satisfacción por el pecado puede ser suficiente de dos maneras. Una, perfecta, cuando compensa adecuadamente la culpa cometida. En tal sentido, no pudo ser suficiente la satisfacción ofrecida por un puro hombre, porque toda la naturaleza humana está corrompida por el pecado. Y ni la bondad de una persona, ni la de muchas, era capaz de compensar equilibradamente el daño de toda la naturaleza. Además, el pecado cometido contra Dios tiene una cierta infinitud por razón de la majestad infinita de Dios. La ofensa es tanto más grave cuanto mayor es la dignidad de la persona ofendida. Por eso, fue preciso que, para lograr una satisfacción perfecta, la obra del reparador tuviese una eficacia infinita, por ejemplo, la de un Dios y un hombre a la vez. Perfecto. Bueno, sacamos el texto y les voy a plantear la última objeción. Ya con eso nos podemos ir a dormir. Quedan 5 minutos, así que... Bueno, la última objeción dice así. A ver, el hecho de que no era necesario que Dios se haga hombre, y tampoco era conveniente. ¿Por qué? Porque si Dios se hace hombre, se humilla. En cambio, conviene que Dios sea inaccesible, o casi inaccesible, muy elevado. Entonces, eso fomenta que le rindamos una reverencia más profunda, que nosotros seamos más humildes ante Él. Si tenemos un Dios lejano, un Dios inaccesible, entonces se le debe más reverencia, ¿no es cierto? Más sumisión. En cambio, si es un Dios que se humilla, entonces como que, bueno, ahora ya, vamos a decir, le rendimos menos honor. Es como menos glorioso para Dios. Es como que Dios pierde majestad al hacerse hombre. No. ¿Qué les parece esta objeción? Todo lo contrario. No, ¿qué te pidió este teacher? Es lo que mencionó, es un acto de amor de Dios al hombre, no es un acto de humillación, sino un acto de amor. No, es una humillación, sí, lo es. Pero alguien puede decir, bueno, que como que ahora hay menos, esto rebaja la majestad, entonces hay menos motivo para darle gloria a Dios ahora. Como que pierde honor. No, porque eso lo tenemos. ¿Quién dijo al revés? ¿María de los Ángeles? Sí. Muy bien, María de los Ángeles. Filipenses 2. Al revés.
Al revés. ¿Y por qué al revés, María Los Ángeles? Y porque si Él es tan grande y siendo Dios tan omnipotente, se abaja, se anonada a ser como yo, es como, es más lo que yo le... Es más lo que me está demostrando el amor que me tiene, es más lo que Él se humilla y que me ayuda a mí a ser más humilde. No sé si me entendés. Bien, bien. Santo Tomás dice... Padre, padre. Perdón, sí. ¿Quién quiere hablar? Jesús María, de Argentina. Sí, vamos Jesús. Padre, ¿esto tiene que ver con el doble circuito de la liturgia? La oración sube y las bendiciones bajan. Bueno, puede estar relacionado, pero vamos a primero dar la respuesta. Padre, yo. Sí. También está en Filipenses 2. Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó. Sí, pero sí, bueno, justo. Tomando la condición de hombre. Sí. La pregunta es si este anonadamiento, la objeción es que este anonadamiento como que rebaja la majestad divina. Bien, pero como bien dijo María Los Ángeles, esto no solo no rebaja la majestad divina, por ende no bajan los motivos para reverenciar a Dios, sino que aumentan los motivos de reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque conocemos más sus perfecciones, conocemos más su amor. Entonces, como Dios hace hombre, entonces ahora tenemos más motivos para, lo conocemos mejor su amor, y por ende nos vemos más movidos a hacerle reverencia, a rendirle honor. Por ende, no baja, mientras sube el conocimiento de la majestad de Dios, mientras sube el conocimiento del amor de Dios, sube el conocimiento de su majestad, y por ende sube los motivos para rendirle más reverencia. Fascinante. Entonces, vamos entonces al texto, objeción tercera, y la última, ¿quién la lee? El hombre. ¿Quién lo lee? El hombre para salvarse necesita principalmente dar a Dios la reverencia debida. Por eso se dice en Malaquías 1:6, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Soy Padre, ¿dónde está mi honra? Pero la reverencia de los hombres hacia Dios será tanto mayor cuanto más elevado sobre todas las cosas lo consideren y más inaccesible a los sentidos. De ahí que el Salmo 112:4 diga, el Señor es excelso sobre todos los pueblos y su gloria es más alta que los cielos. Y en el versículo 5 añade, ¿quién hay semejante al Señor Dios nuestro? Se alude a la reverencia, luego parece que no es preciso que Dios se haga semejante a nosotros, haciendo nuestra carne para salvarnos. Bueno, vamos a la respuesta. Parece una objeción islámica esta, parece una objeción musulmana. Vamos a la respuesta. Está fuerte. Dios al encarnarse, acá. ¿Qué lee? A ver, Carlos, que lea Carlos. Se suma acá. Dios al encarnarse. Dios al encarnarse no rebaja en nada su majestad, y por lo mismo no disminuye el motivo de nuestra reverencia hacia Él. Más bien aumenta por la ampliación de nuestro conocimiento. Al acercarse a nosotros por medio de la encarnación, nos proporcionó un mayor conocimiento de Él. Perfecto. Listo. Bueno, sacamos el texto. Sacamos el texto. A ver, Carla, ¿me sacas el texto, por favor?
Gracias. Bueno, con esto entonces ya dimos por terminada la clase de hoy. Padre, una pregunta. Sí, un segundo más. Aprendimos entonces por qué era necesario que Dios haga hombre para salvarnos. Lo que no es poco, ¿no es cierto? Bueno. Sí, ¿quién tiene alguna pregunta? Yo. Sí. Ya la había hecho a la pregunta cuando habló sobre la Santa Huida. Sí. ¿Se puede hacer un paralelismo entre esto y la Santa Huida? Que haya, o sea, Jesús va a Egipto. Claro. Para salvar al pueblo egipcio que había ofendido al pueblo de Dios, al pueblo elegido, al hacerlo esclavo. Claro. Sí. Bien. Sí. Sí, se puede. Sí. Bien, bueno.